Las herramientas del Consejo de Derechos Humanos son tres. Un mecanismo de quejas para abordar violaciones graves que han sido fehacientemente atestiguadas en patrones de abuso, de violaciones graves que han sido cometidas en contra de los derechos humanos. En segundo lugar, el examen periódico universal como un proceso intergubernamental de revisión por pares, en donde se evalúa el cumplimiento de los estados con base en los tratados de derechos humanos de los cuales son parte, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Carta de las Naciones Unidas y las promesas y compromisos realizados en general o aquellas particulares para ser incluidos en el Consejo de Derechos Humanos. Y en un tercer lugar, los procedimientos especiales realizados por expertos independientes designados para informar al Consejo de Derechos Humanos sobre cuestiones temáticas en países donde la situación de derechos humanos resulta particularmente problemática. Además, el Consejo de Derechos Humanos tiene la posibilidad de convocar a periodos extraordinarios de sesiones cuando haya asuntos que requieran una atención urgente. Ahora bien, el examen periódico universal es la innovación más importante que resultó del Consejo de Derechos Humanos al suceder a la Comisión de Derechos Humanos. En el informe del año 2005 se estableció que un concepto más amplio de libertad, desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos era necesario por parte del secretario general Kofi Annan, quien describió esta filosofía de la siguiente manera. Es fundamental para el examen entre pares como una noción de escrutinio universal, es decir, que el desempeño de todos los miembros con respecto a todos los compromisos de derechos humanos esté sujeto a la evaluación de otros estados. El examen entre pares ayudaría a evitar, en la medida de lo posible, la politización y la selectividad que son características del sistema existente de la Comisión. Debería abarcar todo el espectro de derechos humanos, a saber, derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. El Consejo de Derechos Humanos tendrá que asegurarse de desarrollar un sistema de examen entre pares justo, transparente y viable, mediante el cual los estados sean examinados con base en los mismos criterios. Un sistema justo requerirá entonces un acuerdo sobre la calidad y la cantidad de información utilizada como punto de referencia para el examen. En ese sentido, la Oficina del Alto Comisionado podrá desempeñar un papel central en la compilación de dicha información y en la garantía de un enfoque integral y equilibrado de todos los derechos humanos. Las conclusiones de los exámenes entre pares del Consejo de Derechos Humanos ayudarían a la comunidad internacional a proporcionar mejor asistencia técnica y asesoramiento sobre políticas. Además, ayudaría a que los miembros elegidos rindan cuentas de sus compromisos en materia de derechos humanos. Entonces, tenemos que el examen periódico universal se allega de dos fuentes, entre otras. Considerando, en primer lugar, que la Declaración Universal de Derechos Humanos es vinculante para todos los estados y, en segundo lugar, que las promesas hechas por los gobiernos cuando buscan ser elegidos para el Consejo de Derechos Humanos son de hecho compromisos vinculantes. Tengan en cuenta esta situación en alguno de los ejercicios de preguntas. Al parecer, la Declaración Universal de Derechos Humanos es parte entonces de las bases del examen periódico universal y se le considera al menos implícitamente vinculante inclusive para aquellos estados que no han ratificado los tratados fundamentales de derechos humanos de las Naciones Unidas, los cuales son la implementación o se deducen, surgen pues de la Declaración Universal de Derechos Humanos en forma de tratado, como habíamos mencionado, estas buenas intenciones o promesas contenidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos se puntualizan en obligaciones legales para los estados en estos 9 tratados.
los cuales ya en algún otro punto mencionamos, pero que ya se cristalizan en una forma de tratado o de instrumento internacional. De manera similar, aunque las promesas hechas por los estados que hacen campaña para ser elegidos por, para el Consejo de Derechos Humanos no son per se legalmente vinculantes para ellos, hay una presión fuerte para que cumplan estas promesas. De lo contrario, su posición en la comunidad internacional de los estados se verá afectada. El derecho internacional restringe a los estados si es que lo hace no tanto por el costo del incumplimiento relativo a las sanciones que pudieran ser sometidos los estados y las cuales devienen como consecuencia a las violaciones en las que incurren, sino por las consecuencias para la reputación. Y es reputacional entonces esta consecuencia que es fundamental en el derecho internacional. Para que un Estado sea respetado como un actor en las relaciones internacionales, debe actuar de acuerdo con los valores que profesa adherirse.